Estimados alumnos y alumnas, soy el maestro Paul Ramírez Sánchez, adscrito al programa educativo de TCU e Ingeniería en Mantenimiento Industrial dentro de esta universidad. En esta ocasión vamos a abordar el tema de leyes de los exponentes. El uso de los exponentes es con mayor frecuencia dentro del álgebra, por eso es importante comprender la aplicación de las leyes que rigen el comportamiento de los exponentes. Tenemos un número b elevado a la enésima potencia, lo que podemos escribirlo como b y un subíndice n. Entonces, este término o esta expresión se lee de la siguiente forma: b elevado a la n, donde n es un número natural y significa que b elevado a la n es igual a multiplicar por sí mismo a la b n veces, es decir, vamos a tener n factores. A n se le denomina factor y a b se le denomina número base. Por ejemplo, tenemos un 3 elevado a un número 2, lo vamos a leer de la siguiente manera, como 3 elevado a la 2, o bien 3 al cuadrado. Y significa que el número 3, que es la base, lo vamos a multiplicar por sí mismo 2 veces, 3 por 3. Con frecuencia podemos ver en algunos casos esta expresión, menos x al cuadrado. Esto es común de cometer el siguiente error, de pensar que menos x al cuadrado es lo mismo que menos x multiplicarlo por menos x. Recordemos que 2 es el número de factores y en este caso x es la base. Entonces, con frecuencia cometemos este error al creer que menos x al cuadrado es lo mismo que multiplicar menos x por menos x. Sin embargo, debemos de resolver primero esta menos x al cuadrado y el resultado de esta operación multiplicarlo por este signo negativo que tenemos fuera. En este caso sería menos, abrimos un paréntesis, x por x. También podemos tener la siguiente situación, podemos tener un número base como un número negativo y puede estar elevado a un exponente par, en este caso es el 2, pero puede ser el 2, puede ser un 4, puede ser un 6, un 8, un 10, un 12. Bueno, si tenemos un número base, si tenemos que un número base es negativo y lo elevamos a una potencia par, el resultado siempre va a ser una cantidad positiva. Caso contrario, si tenemos un número base negativo y lo elevamos a una potencia impar, vamos a tener como resultado una cantidad negativa en estos casos. Veamos algunos ejemplos. Tenemos 5 al cubo. 5 al cubo es equivalente a decir que el 5 se multiplica por 5 por 5, es decir, 5 lo multiplicamos 3 veces. 5 por 5 por 5, dándonos como resultado 125. Tenemos que son 3 factores en este caso. Veamos un ejemplo 2. Dice así, menos 2 elevado a la potencia quinta, a la potencia 5. Esto equivale a decir menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Recordemos que si tenemos un número base negativo y lo elevamos a una potencia impar, el resultado va a ser un número negativo. Siendo así, ya nos preocupamos solamente por multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2, dándonos 32, y el signo automáticamente ya sabríamos que es negativo. Tenemos 1 a la 20, que nos da 1. Esto es equivalente a decir que el 1 se multiplica por sí mismo 20 veces. Y 1 por sí mismo 20 veces nos sigue dando 1.
Tenemos un ejemplo 4, donde estamos aplicando un exponente a un número fraccionario, que es menos 3 cuartos. Y menos 3 cuartos al cuadrado es equivalente a decir o a escribir menos 3 cuartos por menos 3 cuartos. Recordemos que para multiplicar dos términos fraccionarios, multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Así es que menos 3 por menos 3 nos da 9 positivo después de aplicar la ley de los signos. Y 4 por 4 nos da 16. Vamos a calcular menos x cuadrada si x vale menos 3. Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero tenemos que resolver esta x al cuadrado. Es decir, como x vale menos 3, x cuadrada equivale a escribir menos 3 por menos 3. Menos por menos, tenemos más, aplicando la ley de los signos. 3 por 3, tenemos 9. Entonces, x cuadrada equivale a 9. Posteriormente, ya conociendo x cuadrada, lo multiplicamos por este signo negativo. Y este signo negativo por este 9 nos da un menos 9. Por lo tanto, menos x al cuadrado, si x vale menos 3, es igual a menos 9. Una vez comprendido ya estos puntos importantes, pasamos a estudiar las leyes de los exponentes. La ley de los exponentes número 1 dice lo siguiente: cuando se multiplican dos potencias que tienen la misma base, el resultado es la misma base elevado a una potencia que va a ser igual a la suma de las potencias de los factores. En otras palabras, cuando multiplicamos dos expresiones exponenciales que tienen la misma base, se conserva la base y se suman los exponentes. A a la m multiplicado por a a la n es igual a la m más n. Veamos unos ejemplos. X al cubo multiplicado por x quinta. Como tenemos la misma base, podemos aplicar esta ley de los exponentes. Y esto es igual a x elevado a la 3 más 5, es decir, a x a la octava potencia. Tenemos otro caso, 3 al cuadrado por 3 a la cuarta. Esto es igual a escribir 3 a la 2 más 4, dándonos como resultado 3 a la sexta potencia. Tenemos un tercer ejemplo, 3a al cuadrado por 3a a la quinta. Como tenemos la misma base, 3a y 3a, corremos la base y los exponentes los sumamos. 2 más 5 nos da 7. 3a a la séptima potencia. Tenemos otra situación. Tenemos una base elevado a un exponente negativo, a la menos m. El exponente lo podemos volver positivo si aplicamos el recíproco o el inverso, o la propiedad inversa. Esto quiere decir que a la menos m es igual a 1 sobre a la m. Caso contrario de a la m es igual a 1 sobre a la menos m. Podemos observar. Si a es cualquier número distinto de 0, entonces tenemos que cualquier número distinto de 0 elevado a un exponente 0 siempre nos va a dar la unidad. Veamos un ejemplo de aplicación de estos dos casos para una mayor comprensión. Tenemos un ejemplo que dice 2 a la menos 3. Aplicando esta ley del recíproco, podemos volver este exponente menos 3 positivo, haciendo que 2 a la menos 3 sea igual a 1 sobre 2 al cubo. Y bueno, ya sabemos que 2 al cubo es igual a multiplicar el número base, que es 2, por sí mismo 3 veces. Es decir, es igual a 1 sobre 2 por 2 por 2. Es igual a 1 sobre 8.
Por lo tanto, 2 a la menos 3 equivale a un octavo. Tenemos un ejemplo 2, x a la menos 4. Esto es igual a escribir 1 sobre x cuarta. Aquí volvemos el exponente negativo aplicando el recíproco, x cuarta. Ya se vuelve positivo. Tenemos un número 12 elevado a una potencia 0. Esto siempre va a ser igual a 1. 12 a la 0, 15 a la 0, 1 a la 0, siempre es cuando sea un número distinto de 0. Tenemos una segunda ley de los exponentes. Esta ley es de la división. Dice lo siguiente: cuando dividimos dos potencias que tienen la misma base, el resultado de esta división va a ser la base elevada a una potencia que va a ser igual a la diferencia de las potencias del dividendo y del divisor. He dicho en otras palabras, al dividir dos expresiones exponenciales que tienen la misma base, vamos a conservar la base y el exponente va a ser una resta del exponente del dividendo con el exponente del divisor. Veamos un ejemplo de aplicación para una comprensión de esta ley. Tenemos x séptima dividido sobre x cuarta. Bueno, como tiene la misma base, la base es x, escribimos la base y el exponente resultante va a ser igual a la base del exponente, del numerador menos el exponente del denominador. Por lo tanto, x séptima sobre x cuarta va a ser igual a x a la 7 menos 4, dándonos x al cubo. Tenemos a la menos 3 entre a la menos 4. Entonces, esto va a ser igual a la menos 3, que es como tenemos la misma base, podemos aplicar esta ley, recuerden, va a ser a, y el exponente menos 3 es el exponente de este término del numerador, menos, recuerden que la ley dice menos n, que es el exponente del denominador, pero aquí debemos de prestar atención que este exponente es negativo, a la menos 4. Entonces, este negativo de la fórmula lo multiplicamos por n, pero como n es negativo, es menos 4 por este signo negativo, recordando y aplicando la ley de los signos, vamos a tener un número positivo. Por lo tanto, va a ser igual a la menos 3 más 4. Realizamos la suma de los exponentes y tenemos que es igual a la 1. A la 1, si tenemos un exponente o una potencia unitaria, no lo escribimos. Por lo tanto, a la 1 es igual simplemente a a. Ya se entiende aquí que hay un exponente unitario. Ya no lo escribimos, siempre y cuando sea un exponente o potencia unitaria. Tenemos la tercera ley, dice lo siguiente: cuando una potencia de una base se eleva a otra potencia, el resultado va a ser un término que va a tener la misma base con un exponente igual al producto de las dos potencias, es decir, a la m elevado a una potencia n es igual a la m por n. Lo anterior indica que para elevar una potencia de una base a otra potencia, la base la vamos a conservar y vamos a multiplicar los exponentes. Veamos un ejemplo de aplicación. Tenemos 2 al cubo elevado a una potencia 2. Esto quiere decir que va a ser igual a 2 elevado a el producto de 3 por 2 de esta potencia elevada a la otra potencia. 3 por 2 tenemos que es 6, entonces va a ser igual a la base 2 elevado a la sexta, lo que nos da 64. Tenemos x a la menos 3 elevado al cubo. Esto es igual a x al producto de las potencias, es decir, x elevado a la menos 3 por 3. Menos 3 por 3 es menos 9,
Y x a la menos 9, recordemos que habíamos platicado acerca de esta propiedad. Vamos a volver positivo el exponente aplicando la propiedad del recíproco. X a la menos 9 es igual a 1 sobre x a la 9. Ya tenemos la potencia 9 positiva. Veamos un tercer ejemplo. Dice 5 a la menos 2 elevado a la menos 6. Esto equivale a escribir la base y la potencia va a ser el resultado de multiplicar menos 2 por menos 6. Negativo por negativo es positivo, recuerden la ley de los signos. Y 2 por 6, 12. Es decir, 5 a la 12. Y esto equivale a multiplicar la base, que es 5, por sí misma 12 veces, dándonos como resultado 140.625. Es así como llegamos al término de este video. Les agradezco la atención prestada.